El nacimiento del poder prohibido. La luna llena iluminaba la noche, reflejando una luz plateada sobre la selva densa que rodeaba la vieja cabaña de madera, donde Lilith esperaba, con el corazón acelerado, el nacimiento de su hijo. En sus entrañas, el niño llevaba el poder de dos mundos, el de los lobos y el de los vampiros. Su amado, Enrique, un hombre con la capacidad de transformarse en lobisomem, la había amado con una intensidad feroz, pero su amor era también su condena. La sangre de los vampiros corría por sus venas, una herencia ancestral que lo hacía aún más temido por su propia especie. La tormenta exterior era un reflejo de la tormenta interna que Lilith sentía, mientras ella, con un dolor profundo, luchaba contra las olas de contracciones. Su mente volvía a lo que había sucedido semanas atrás. Todo había comenzado con un simple encuentro, un roce de miradas que desencadenó una pasión salvaje. Enrique, un hombre que vivía entre las sombras, había llegado a su vida como un susurro de la noche. La conexión fue inmediata, pero Lilith no sabía en ese momento que su amor sería el inicio de una guerra que destruiría todo lo que conocía. El bebé, que pronto nacería, no solo tenía el poder de un lobisomem, sino también los agudos sentidos de un vampiro. No necesitaría transformarse para percibir las emociones humanas, para detectar mentiras o sentir el peligro en el aire. Este poder, combinando los dos mundos, lo haría irresistible para las criaturas de la oscuridad, pero también lo convertiría en una amenaza. Las especies más viejas, aquellos que gobernaban las sombras, sabían que el niño era la clave para el futuro. Si caía en las manos equivocadas, podría traer el fin de la supremacía de los lobisomem y los vampiros. Los vampiros, al enterarse del nacimiento de la criatura, se vieron en una encrucijada. Para ellos, el niño representaba una oportunidad única de construir una nueva generación, una que pudiera caminar bajo la luz del día sin temer al sol, capaz de usar el poder de los lobisomem pero sin sus debilidades. La idea de un híbrido tan poderoso los volvía locos de deseo, pero también les despertaba un profundo temor. ¿Qué sucedería si la criatura se volvía en su contra? Si no podían controlarla, la raza vampírica perdería su dominio sobre la oscuridad. Enrique sabía que su hijo era la clave para el futuro, pero también sabía que debía protegerlo a toda costa, no solo por su propia seguridad, sino por la de Lilith, quien ya se encontraba en peligro. La guerra entre lobisomem y vampiros no era solo una lucha de poderes, era una lucha por el control de un destino que ya no podía ser evitado. A medida que el bebé nació en silencio, con ojos profundos que reflejaban ambos mundos, Lilith sintió el peso de la responsabilidad. Sabía que el destino de todos estaba ahora en las manos de su hijo. Mientras los primeros rayos de sol comenzaban a asomarse en el horizonte, Lilith juró protegerlo con su vida. Pero en su corazón, algo le decía que su hijo no solo cambiaría su mundo, sino el de todas las criaturas oscuras que habitaban las sombras. Sombras de la noche y luz del día. Los días después del nacimiento de su hijo estuvieron marcados por una tensión palpable. Lilith no podía descansar. Sabía que el niño, con su combinación única de fuerzas, había atraído la atención de los vampiros y de los lobos, y lo peor de todo, de sus enemigos. Enrique trataba de mantener la calma, pero los ojos oscuros de su amada delataban el miedo que sentía. Estaban siendo cazados, no solo por los vampiros, sino también por otros lobos que, al conocer la sangre del niño, veían en él la posibilidad de alterar el equilibrio de poder entre las dos especies. Lilith observaba a su hijo en silencio. Los pequeños ojos del bebé reflejaban una inteligencia más allá de su edad. No necesitaría transformarse para acceder a los agudos sentidos de los vampiros, ni la fuerza bruta de los lobos. Él era lo mejor de ambos mundos, y eso, más que nada, aterrorizaba a aquellos que ya dominaban las sombras. El bebé podía ser la clave para una nueva era, pero también podría significar el fin de todo lo que conocían. Enrique, con su naturaleza de lobo y su linaje vampírico, sabía que la guerra estaba a punto de comenzar. No quería que Lilith ni el niño fueran atrapados en medio de ello, pero la verdad era implacable. Eran el objetivo. Y como cualquier cazador, los vampiros no pararían hasta tener lo que querían. En la oscuridad de la noche, un mensajero vampiro,
Apareció un ser silencioso que, con sus pasos ligeros, se acercó a la casa. Su rostro era una máscara de frialdad, pero sus ojos traicionaban la urgencia de su misión. Entregó una carta a Enrique, quien la leyó con la gravedad de quien ya sabía lo que venía. No entregues al niño antes de la próxima luna llena. Las consecuencias serán irreversibles. El futuro de tu raza depende de tu obediencia. Enrique apretó los puños. Sus ojos brillaban con una intensidad salvaje. No podemos entregarlo. No es un arma, es nuestro hijo, dijo, casi gritando. Lily se acercó, tocando su brazo con la suavidad que solo ella tenía, pero con la fuerza que solo una madre podía ofrecer. Enrique, debemos huir. Nunca dejarán de perseguirnos, y el tiempo se nos agota. Lo que Lilith no sabía era que la verdadera batalla apenas comenzaba. Aunque los vampiros fueran implacables, los lobos que quedaban, ahora divididos, también tenían sus propios planes. Algunos veían al niño como un ser de poder incomparable, mientras que otros lo veían como una amenaza a la sangre de los lobos. La desconfianza entre las razas se profundizaba, y la lucha por el control del futuro se volvía cada vez más brutal. Esa noche, bajo la luz de las estrellas, Enrique hizo una promesa: protegería a su hijo, sin importar el costo. Pero una sombra oscura se cernía sobre la cueva de seguridad que habían encontrado. Sabía que los vampiros no pararían, y peor aún, otros lobos, aquellos que se aliarían con los vampiros, podrían estar más cerca de lo que imaginaba. En el silencio de 1900, la noche, el futuro del niño seguía siendo incierto, y la batalla por su vida ya había comenzado. Tenían un enemigo invisible, que se movía en las sombras y los observaba con ojos hambrientos. El sol, que algún día podría ser su aliado, ahora era una amenaza creciente. Las fuerzas oscuras se preparaban para aplastarlos, y todo lo que Enrique y Lilith podían hacer era esperar y luchar para sobrevivir. La casa comienza a medida que los días pasaban, la presión aumentaba. Lilith sabía que no podían quedarse en un solo lugar por mucho tiempo, pero cada vez que pensaban en huir, las sombras de los vampiros y los lobos les seguían, acechando en cada rincón. La criatura que había nacido de su amor con Enrique era ahora la pieza central de un juego mortal. Un juego que, si no ganaban, destruiría todo lo que habían conocido. La pequeña cabaña en la que se escondían comenzó a sentirse más como una prisión. Los susurros en el viento traían noticias de los vampiros. Ellos sabían que el niño estaba vivo. Habían mandado mensajeros, pero aún no se atrevían a atacar directamente. Sabían que Enrique no cedería sin luchar. Sin embargo, otros vampiros, más audaces, más antiguos, ya estaban llegando a la ciudad. Con ellos venía la amenaza más peligrosa: los lobos oscuros, aquellos lobos que, por ambición o lealtad, se habían aliado con los vampiros. Estos lobos no se detenían ante nada. Enrique había dejado claro a Lilith que no podían quedarse allí mucho tiempo. Necesitamos un refugio más seguro, Lilith. Un lugar donde podamos entrenar al niño, donde esté a salvo hasta que podamos planear nuestro siguiente movimiento. Pero, ¿a dónde iremos?, respondió Lilith, sus ojos oscuros llenos de incertidumbre. El mundo entero está en nuestra contra. No podemos escapar para siempre. Enrique la miró con seriedad. No es una cuestión de huir, Lilith, es una cuestión de sobrevivir. Si los vampiros nos encuentran, no solo perderemos al niño, perderemos todo lo que somos. Esa noche, mientras Lilith se encargaba de preparar al niño para viajar, Enrique salió a patrullar los alrededores, confiando en sus sentidos de lobo para detectar cualquier movimiento extraño. El aire estaba cargado de humedad, y el cielo, teñido de rojo por el resplandor de la luna llena, parecía presagiar lo peor. De repente, escuchó un crujido en los árboles cercanos. Sus ojos se abrieron, sus sentidos alertas. Un grupo de lobos, oscuros, con sus ojos rojos como brasas y sus formas distorsionadas por la magia negra, surgió de entre las sombras. Enrique se puso en guardia, transformándose en su forma lupina con una rapidez feroz. Su cuerpo se agrandó, cubriéndose de pelo grueso, y sus garras se extendieron, listas para desgarrar. Los lobos oscuros no eran como los demás lobos. Eran poderosos, crueles, y llevaban consigo una magia antigua, alimentada por los vampiros. El líder
Un lobo alto con colmillos afilados como cuchillos se adelantó. No tienes a dónde huir, Enrique. La criatura será nuestra. Entrégala y salvarás tu vida. Enrique gruñó, su mirada fija en el líder de los lobos oscuros. Nunca entregaría a mi hijo. Nunca. La batalla comenzó con un rugido ensordecedor. Los lobos oscuros atacaron con una furia inhumana, pero Enrique luchó con la fuerza de un hombre que no tiene nada que perder. Sus garras se entrelazaron con las de los enemigos. Su agilidad era superior, pero los lobos oscuros no se rendían fácilmente. Mientras tanto, Lilis, al escuchar los gritos de la batalla, tomó al bebé en sus brazos y corrió hacia el refugio más cercano, un viejo monasterio en las montañas, donde, según los rumores, se ocultaban los últimos sobrevivientes de la antigua orden de cazadores de vampiros. Si alguien podía proteger a su hijo, serían ellos. Al llegar al monasterio, Lilis fue recibida por un grupo de monjes guerreros. Ellos sabían lo que venía. «Ven, mujer, y trae a tu hijo», dijo uno de los monjes, su rostro marcado por años de batallas. «Aquí está a salvo por ahora, pero los vampiros y los lobos no se detendrán. Tendrás que prepararte para lo que se avecina». Pero lo que Lilis no sabía era que, en ese mismo instante, Enrique estaba en el medio de una batalla épica. Cada golpe que recibía parecía hacerle más fuerte, más decidido a proteger a su familia. Los lobos oscuros no se detenían. Sabían que el niño estaba cerca y estaban dispuestos a todo para capturarlo. La caza había comenzado. Alianzas impensadas a medida que los días pasaban, la presión sobre Enrique aumentaba. Los lobos oscuros, cada vez más agresivos, rodeaban su territorio. Los gritos de batalla y los rugidos llenaban la oscuridad de la noche, mientras las criaturas de las sombras se alzaban contra él. La lucha por proteger a su familia era constante, y aunque sus fuerzas de lobo eran enormes, sabía que no podría enfrentar todo él solo. Lilis, por su parte, se encontraba en el monasterio con su hijo. La atmósfera allí era pesada, como si el lugar estuviera marcado por antiguas tragedias. Los monjes guerreros, que se habían ocultado durante años, la observaban con una mezcla de curiosidad y temor. Sabían que el niño que llevaba en brazos no era un niño común, sino un ser con un poder que desafiaba todas las leyes naturales. El monje líder, un hombre de ojos penetrantes y rostro marcado por años de batalla, se acercó a Lilis. Su voz era grave y seria. «El niño tiene sangre antigua, sangre que no solo lo hace especial, sino que podría ser la causa de nuestra perdición. La combinación de lobo y vampiro no ha ocurrido en siglos, y lo que está por venir puede ser algo que ninguno de nosotros pueda controlar». Lilis lo miró con firmeza, sin dejar que el miedo la dominara. «No me importa lo que él sea, solo quiero que esté a salvo». El monje la estudió por un largo momento antes de asentir lentamente. «Entiendo, pero debemos prepararnos. Los vampiros y los lobos buscarán al niño. Si su poder se despierta, no solo seremos cazados. La guerra entre las razas podría desatarse nuevamente, más feroz que antes». Mientras Lilis intentaba comprender las palabras del monje, el sonido distante de una batalla alcanzó sus oídos. Sabía que era Enrique. Los lobos oscuros no dejarían de acosarlo, y ahora más que nunca, la lucha por la supervivencia de su familia se había intensificado. Mientras tanto, en las montañas, Enrique luchaba con desesperación. Los lobos oscuros lo atacaban desde todos los flancos, y aunque su forma lupina era poderosa, sentía que su energía se agotaba. Pero en ese momento, algo cambió. Un rugido distinto, no de los lobos oscuros, sino de otro grupo de lobos, resonó en la oscuridad. De entre las sombras, emergieron los lobos de la Alianza, un grupo de lobos que había permanecido en la clandestinidad durante años. Eran más grandes, más fuertes, y sus ojos brillaban con una determinación feroz. El líder, un lobo de pelaje gris oscuro y ojos azules penetrantes, se adelantó y dirigió la palabra a Enrique. «Enrique, no estás solo, hermano. Estamos aquí para ayudarte». Enrique, aliviado pero aún tenso, gruñó en respuesta. «¿Por qué ahora? ¿Por qué se han unido a esta guerra?». El líder de los lobos de la Alianza lo miró con seriedad. «El niño, su hijo, tiene el poder que todos tememos. Sabemos lo que está en juego. Los vampiros quieren usarlo. Los lobos oscuros también. Pero si no nos unimos ahora, todos caeremos».
La batalla se intensificó, pero ahora los lobos de 1900... La alianza luchaban junto a Enrique, dándole la fuerza y el apoyo que necesitaba. Cada golpe que asestaban a los lobos oscuros era más efectivo, y la balanza comenzaba a inclinarse a su favor. Al mismo tiempo, Lily sentía una mezcla de desesperación y esperanza mientras observaba desde el monasterio. El bebé en sus brazos se mantenía en silencio, como si comprendiera la gravedad de la situación. Sabía que su hijo no solo era el centro de una guerra, sino también la clave para su propia supervivencia. Pero lo que más temía era que su niño creciera sin conocer el amor, rodeado solo por la oscuridad de las razas que luchaban por su control. Tenemos que estar listos. Los vampiros y los lobos no se rendirán tan fácilmente. El futuro de todos está en juego, dijo el monje líder mientras se acercaba a Lilith. Su hijo tiene una habilidad única, una que podría cambiar el destino de todos nosotros. Lilith lo miró fijamente, decidida. No dejaré que mi hijo se convierta en una pieza de ajedrez en su juego. Lo protegeré con mi vida. Mientras las batallas se libraban en las montañas y en el monasterio, todos sabían que la guerra no había hecho más que comenzar. Los lobos oscuros y los vampiros continuarían con su caza implacable, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, los lobos y los cazadores estaban unidos. ¿Sería esta alianza suficiente para enfrentarse a lo que estaba por venir? Solo el tiempo lo diría. El despertar del poder la noche había caído sobre el monasterio, pero la calma era una ilusión. Lilith se encontraba sentada en la sala principal del monasterio, su mente llena de pensamientos caóticos sobre lo que el futuro le deparaba. El monje líder le había hablado de las posibilidades del poder de su hijo, pero ella aún no comprendía completamente la magnitud de lo que esto significaba. Su hijo, que había nacido de la unión entre un hombre lobo y una vampira, no era solo el centro de una guerra. Él era el epicentro de una profecía que podía alterar el destino de todas las razas. Los vampiros lo deseaban por su sangre, los lobos por su fuerza, y el mundo entero lo observaba con miedo. Lily sabía que debía protegerlo a toda costa, pero también se preguntaba si sería capaz de controlarlo cuando su poder despertara por completo. La noche transcurría, y el bebé seguía dormido en sus brazos. Algo en el aire estaba cambiando. Los monjes, antes confiados en su habilidad para proteger el monasterio, ahora parecían inquietos. Se sentían los ecos de una presencia oscura, algo que se acercaba con rapidez. Fuera del monasterio, Enrique y los lobos de la Alianza luchaban con todas sus fuerzas contra los lobos oscuros y los vampiros que habían comenzado a llegar en manada. La situación era cada vez más desesperada. Aunque los lobos aliados luchaban con valentía, el número de enemigos parecía inagotable. Los lobos oscuros no solo eran feroces, sino que contaban con la ayuda de vampiros que poseían poderes sobrenaturales. Enrique estaba agotado. Cada músculo de su cuerpo le dolía, y la batalla se alargaba más de lo que había anticipado. Sin embargo, no podía rendirse. Su hijo estaba en juego, y aunque todo parecía perderse, aún había esperanza. De repente, un rugido atronador cortó la oscuridad. Enrique levantó la vista, sus sentidos de lobo alertas. Algo enorme se acercaba. La tierra tembló bajo sus patas mientras una sombra gigantesca emergía de las sombras del bosque. Era un lobo gigantesco, mucho más grande que cualquier otro. Su pelaje negro como la noche brillaba bajo la luz de la luna llena, y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. El lobo gigante era parte de la Alianza, pero su presencia no fue bienvenida por todos. Algunos de los lobos de la Alianza lo miraron con desconfianza. No era común que se presentaran criaturas de tal tamaño. El lobo gigante se acercó a Enrique, su aliento pesado y su mirada penetrante. «Enrique», dijo el lobo gigante, su voz resonando como un trueno. «Soy Ivor, líder de la Alianza de los Lobos. He venido a ayudarte». Enrique lo miró, pero su desconfianza era palpable. «¿Qué quieres de mí? ¿Y por qué ahora?» Ivor lo miró fijamente. «El niño. Él es más importante de lo que imaginas. Su poder, cuando se despierte por completo, cambiará todo. No podemos permitir que caiga en manos equivocadas». Enrique, aunque agotado, comprendió las palabras del lobo gigante. El futuro de su hijo estaba ligado al destino de todos. Si los vampiros o los lobos oscuros lograban capturarlo, las consecuencias serían devastadoras. «¿Y qué propones?»,
preguntó Enrique, sus ojos ardiendo con determinación. Ivor miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Debemos despertar su poder. Si el niño entiende su verdadera naturaleza antes de que los vampiros lo hagan, podrá ser nuestra única esperanza. Los lobos oscuros y los vampiros son poderosos, pero su debilidad es que no comprenden la magnitud del poder que lleva dentro. Enrique sabía que la idea de despertar el poder de su hijo era peligrosa, pero en ese momento no veía muchas otras opciones. Necesitaban tomar el control de la situación antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, en el monasterio, Lilis sintió una extraña presión en el aire. El bebé comenzó a moverse en sus brazos. Sus ojos se abrieron, lentamente. Lilis miró a su hijo con una mezcla de temor y fascinación. Los monjes se acercaron, conscientes de que el momento que habían temido había llegado. El poder del niño comenzaba a despertar, y no podían detenerlo. De repente, el bebé dejó escapar un rugido que resonó por todo el monasterio. Un poder desconocido se desató a su alrededor, iluminando las paredes del monasterio con una energía salvaje. Los monjes retrocedieron, sorprendidos por la magnitud de lo que ocurría. Lilis, con los ojos llenos de miedo y amor, sostuvo a su hijo con fuerza, temerosa de lo que vendría a continuación. «No podemos dejar que esto se descontrole», dijo el monje líder, su rostro grave. «El niño necesita ser entrenado para controlar este poder, o todo estará perdido». Lilis apretó los dientes, mirando a su hijo con una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que estaba a punto de comenzar la batalla más difícil de su vida. No solo tendría que proteger a su hijo de los enemigos externos, sino también de lo que él mismo podía llegar a ser. En ese momento, la guerra no solo se libraba entre lobos y vampiros,